Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el cotilleo jugoso y por supuesto, nuestros queridos galanes turcos. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom y que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Lo han adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Estar dándose una segunda oportunidad? Prepárense porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N, rumores y mucha especulación superíndice 3N de la buena, Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Encontrar en las últimas noticias, análisis detallados y por supuesto, todo el salseo que necesitan para mantenerse al día con sus estrellas favoritas. Que ya saben, un clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, esos nombres que juntos evocan pasión superíndice 3N, cómica explosiva y una de las series turcas exitosas de todos los tiempos, Erkenci Kuay, o Pu Haro son más menos ador como la conocemos a Ku. Su romance en pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como suele ocurrir en Hollywood, o en este caso en Estambul, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, dejando a miles de fanáticos con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que parecua cada vez lejana. Durante aún más menos ambos siguieron sus caminos por separado. Can Yaman se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos internacional, protagonizando proyectos en Italia y ganó, el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices talentosas y versatiles de su generación superíndice 3N. Ambos encontraron el amor en otras personas, pero la sombra de su pasado siempre estuvo presente. Y es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores y más menos sales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can. Lo que oyen. Parece que el destino, o tal vez una buena estrategia de marketing, podrá estar jugando sus cartas para reunir a esta pareja que tanto amamos. ¿De dónde superíndice 3 vienen estos rumores? Bueno, para empezar, hay que decir que ambos han estado mucho activos en redes sociales, compartiendo mensajes que aunque no son explícitos, han sido interpretados por muchos como indirectas el uno al otro. Frases sobre segundas oportunidades, sobre dejar atrás el pasado y sobre la importancia de escuchar al corazón superíndice 3N han inundado sus perfiles de Instagram y Twitter. Pero eso no es todo. Fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información superíndice 3N a la prensa turca que sugiere que han estado en contacto en secreto durante los últimos meses. Al parecer han estado teniendo conversaciones teléfono superíndice 3nicas y según algunos, incluso se han reunido en secreto en varias ocasiones. ¿El objetivo? Limar asperezas, dejar atrás los rencores del pasado y explorar la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N. Ahora bien, hay que tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas. Ya saben superíndice 3 funciona el mundo del espectáculo. A veces los rumores son solo eso, rumores. Otras veces son estrategias de marketing cuidadosamente planeadas para generar expectación superíndice 3N en torno a un nuevo proyecto. Y otras veces son simplemente la verdad. Pero independientemente de sea la verdad, lo cierto es que la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can ha desatado una autocopyrightica locura en las redes sociales. El hashtag #CanDemet ha vuelto a ser tendencia mundial, y miles de fans de todo el mundo expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Pero, ¿copyright tan probable es que esto realmente suceda? Bueno, vamos a analizar los factores a favor y en contra. En el lado positivo, tenemos la innegable química que existe entre ellos. Cuando Demet y Can están juntos, la pantalla se ilumina. Su conexión superíndice 3N es palpable,
y eso es algo que no se puede fingir. Ademun S. Ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que salió superíndice 3 mal y para aprender de sus errores. También Copyright N han expresado públicamente su admiración superíndice 3 N mutua y su respeto profesional. Otro factor a favor es el enorme interu copyright S medio tico que generará su reconciliación superíndice 3N. Si Demet y Can decidieran darse una segunda oportunidad, se convertirían en la pareja del momento, y eso será beneficioso para ambos en tu copyright términos de popularidad y oportunidades laborales. Pero también copyright N hay factores en contra. Para empezar, ambos tienen agendas muy apretadas. Can estuvo trabajando en varios proyectos en Italia, mientras que Demet estuvo ocupada con sus series y películas en Turquía. Encontrar tiempo para construir una relación superíndice 3 en su superíndice 3 lida y duradera será un desafío. Además de ese, hay que tener en cuenta que ambos han tenido relaciones sentimentales desde su ruptura. Aunque esas relaciones no funcionaron, es posible que aún queden cicatrices emocionales que dificulten la reconciliación superíndice 3N. Y por último hay que recordar que la fama y la presión superíndice 3N medio tica pueden ser muy difíciles de manejar. Si Demet y Can deciden estar juntos, tendrán que lidiar con la constante atención superíndice 3N de los paparazzi y con las expectativas del público. Entonces, ¿CUL es el veredicto? ¿Creen que Demet y Can realmente se darán una segunda oportunidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Pero independientemente de lo que suceda, una cosa es segura: el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre será recordado como uno de los apasionantes y medio ticos del mundo del espectáculo turco. Y como buenos chismosos, estaremos aquí para contarles cada detalle de esta historia, pase lo que pase. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Para resumir, hemos explorado los rumores que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los factores a favor y en contra y especulando sobre el futuro de esta IQ superíndice 3 nica pareja. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Demet y Can deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que me regalen un me gusta si les gustó superíndice 3 este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y el mejor chisme del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 chismosos. Pero esperen, que aún hay mucha tela que cortar. Porque esto del chismorreo, ya saben, es como pelar una cebolla: cuantas capas quitas, te hace llorar, y jugoso se pone. Profundicemos un poco en esos factores a favor y en contra que mencionamos antes. Porque no es lo mismo hablar de la química que analizarla a fondo con lupa y bisturí. Empecemos por esa famosa química. Y no me refiero a la tabla periu superíndice 3 dica, sino a la que derrochaban Demet y Can en cada escena de Erkenci Quay. Esa mirada, esa sonrisa, ese roce, aqua saltar chispas. Y no solo en la pantalla, porque fuera de ella las fotos de ambos juntos eran un autocopyright-tico derroche de complicidad. Se les veo a CU superíndice 3 cómplices, divertidos, enamorados. Era como si sus personajes hubieran saltado de la ficción superíndice 3N a la realidad. Pero ojo, que la química no lo es todo. Porque a veces esa atracción superíndice 3N tan fuerte puede ser como un fuego fatuo, una llama que se extingue rápidamente. Y si no, que se lo pregunten a Angelina Jolie y Brad Pitt, o a Johnny Depp y Amber Heard. Q copyright parejas, Q copyright química, y Q copyright final. Por eso es importante analizar Q copyright hay detrás de esa química entre Demet y Can. ¿Es solo atracción superíndice 3N fúsica? ¿Es admiración superíndice 3N profesional? ¿O hay algo ese profundo como un verdadero amor?
En mi opinión superíndice 3N, creo que hay un poco de todo. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y Erkenci Kwai fue un trampolín para sus carreras. Compartieron el U con diéresis copyright cito, la fama, el reconocimiento del público. Y eso inevitablemente crea un vínculo muy fuerte. Además de ese, no podemos negar que ambos son muy atractivos y que encajaban a la perfección superíndice 3N. Pero, ¿fue suficiente para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera? Ahí es donde empiezan las dudas. Porque como ya dije antes, ambos siguieron caminos diferentes tras su ruptura. Khan se fue a Italia, donde se convirtió superíndice 3 en un autocopyright tico sex symbol. Se le relacionó superíndice 3 con varias mujeres, aunque ninguna relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a consolidarse. Demet por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, donde también copyright n encontró superíndice 3 el amor. Se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koa, pero su matrimonio duró superíndice 3 poco mu s de una o más menos o. Y aquí es donde entra en juego otro factor clave, la madurez. Ambos han pasado por experiencias difíciles, han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Están ahora en un momento de sus vidas en el que son capaces de afrontar una relación superíndice 3N de pareja de forma madura y responsable. Esa es la gran pregunta. Porque seamos sinceros, la fama y el dinero pueden ser un arma de doble filo. Te dan muchas oportunidades, pero también copyright n te exponen a muchas tentaciones. Y no es fácil mantener los pies en la tierra cuando tienes a millones de fans adoro un dote y a los paparazzi persiguió copyright dote a todas partes. Pero volvamos a los rumores de reconciliación superíndice 3N. Porque como dice el refrán N, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Esas indirectas en redes sociales, esas filtraciones a la prensa turca, todo apunta a que algo se estuvo cociendo entre Demet y Khan. Pero, ¿cuál es el verdadero motivo de este acercamiento? ¿Es puro amor? ¿O hay otros intereses en juego? Porque seamos realistas, una reconciliación superíndice 3N entre Demet y Khan será un autocopyright tico bombazo medio tico. Los titulares darán la vuelta al mundo, y ambos verán sus carreras impulsadas como nunca antes. Y aquí es donde entra en juego la posible estrategia de marketing que mencionó copyright al principio. ¿Por qué? ¿Y si todo esto es una maniobra para promocionar un nuevo proyecto juntos? ¿Y si Demet y Khan van a protagonizar una nueva serie o película que reviva la magia de Erkenci Kwai? No será la primera vez que una pareja de actores utiliza su relación superíndice 3N personal para generar expectación superíndice 3N en torno a un proyecto profesional. Y en el mundo del espectáculo, ya sabemos, todo vale para conseguir un buen titular y atraer al público. Pero sinceramente espero que este no sea el caso. Espero que el acercamiento entre Demet y Khan sea sincero y genuino. Espero que ambos se hayan dado cuenta de que cometieron un error al separarse y que es tu copyright n dispuestos a luchar por una segunda oportunidad. Porque como dice otra famosa frase, el amor verdadero siempre vuelve. Y quién sabe, a lo mejor Demet y Khan están destinados a estar juntos. A lo mejor su historia de amor es como un jaroso más menos ador que vuelve a volar después copyright, ese de una larga temporada en tierra. Pero ojo, que la reconciliación superíndice 3N no será fácil. Ambos tendrán que superar muchos obstáculos. Tendrán que lidiar con sus agendas apretadas, con la distancia, con las presiones de la fama y con las cicatrices del pasado. Además de ese, tendrán que enfrentarse a la opinión superíndice 3N pública. Porque como ya dije antes, hay miles de fans de todo el mundo que más menos han con verlos juntos de nuevo. Pero también copyright n hay muchos que no están de acuerdo con esta posible reconciliación superíndice 3N. Algunos creen que Demet y Khan ya tuvieron su oportunidad y que no deberán volver a intentarlo. Otros piensan que ambos han cambiado mucho y que ya no son compatibles. Y otros simplemente no quieren que sus ídolos vuelvan a sufrir. Por eso, Demet y Khan tendrán que ser muy fuertes y estar muy seguros de lo que quieren. Tendrán que ignorar las críticas y los comentarios malintencionados y centrarse en lo que realmente importa, su amor. Y sinceramente les deseo toda la suerte del mundo. Porque como dice el título de esta nota, todos amamos una buena historia de segundas oportunidades.
Y si esa historia es protagonizada por dos de nuestros actores turcos favoritos, Aun Mundes. Así que mis chismosos, vamos a seguir esta historia con lupa y a esperar a ver qué copyright nos depara el futuro. Pero por favor, recordemos que detrás de la fama y el glamour hay personas de carne y hueso. Y que al igual que nosotros tienen derecho a amar, a equivocarse y a volver a empezar. Y ahora hemos llegado al final de este larguísimo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Demet y Can se darán una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que me regalen un me gusta si les gustó superíndice 3 este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y el mejor chisme del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de activar la campanita para no perderse ninguna notificación superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 cima, chismosos. Y recuerden, el chisme es vida.